Bienvenidas, bienvenidos a Gente de Opiniones. Hemos invitado este día a una historiadora y a un historiador. Estamos celebrando el 193 aniversario de la independencia centroamericana y para ello quiero presentarles a Eugenia López, historiadora, docente de la Universidad del Salvador. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Y también a Carlos Gregorio López, historiador, igualmente docente de la Universidad del Salvador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para poner en perspectiva la plática de hoy, vamos a presentar una nota que ha preparado producción. El 15 de septiembre, El Salvador y Centroamérica celebramos la independencia de la corona española, un proceso que se remite al período de 1808 a 1814, cuando se produjeron varios alzamientos en el territorio de la Intendencia de San Salvador. Pero fue en noviembre de 1811 cuando se realizó un alzamiento que hoy conocemos como el primer grito de independencia, que se originó en San Salvador y días después se extendió a las ciudades de Santiago Nonualco, Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque. En 1814 se da otro alzamiento popular, pero es hasta 1821 que la lucha independentista logra su objetivo y se declara en la ciudad de Guatemala la independencia de España. Bueno, como cada 15 de septiembre, tanto en El Salvador como en la región centroamericana, pues se conmemora un aniversario más de la independencia. Este año es el 193, independencia de la corona española, tras varios levantamientos. Hay una historia que se conoce, pero hay otra historia que es un poco lo que queremos hablar esta noche. Y quizás para iniciar, un esbozo de lo que ocurrió en aquel momento. Quisiéramos que nos pudieran poner en contexto cuál era la situación política, la situación económica y social en ese momento en El Salvador y Centroamérica, que propiciaron estos movimientos independentistas. Muy bien, comienzo. Bueno, decir que lo que hemos llamado independencia no es una fecha, 15 de septiembre, no son acontecimientos tan aislados, sino más bien podemos hablar de un proceso donde al interior de ese proceso hay una diversidad también de procesos distintos que concatenados pudieron dar a la independencia. También decir que va a ser un proceso más de carácter político y social que económico. Es cierto que tuvo repercusiones a lo económico, pero el proceso de independencia, digamos, es un movimiento político, no solo también en Centroamérica, no solo en la Intendencia de San Salvador, sino tanto en toda la Hispanoamérica como en la misma España. Es decir, comienza, digamos, a desembocar en el proceso de independencia la crisis monárquica, tal como lo presentaban en el documental inicial, en la crisis monárquica de 1808, cuando el rey Fernando es preso. Sin embargo, hay otras situaciones económicas, fiscales, de gobierno, que a partir de las reformas borbónicas van a generar, digamos, resentimientos en todos los sectores de la sociedad, criollos, peninsulares, que también vivían en Hispanoamérica, en Centroamérica, en San Salvador, y en los sectores populares también. Aunado a eso, en el caso de la Intendencia de San Salvador, se vive una tremenda crisis económica. Esto dado fundamentalmente por la crisis que ya había generado la ruptura del comercio español por los ingleses en la guerra que ellos tenían, pero la otra más directamente afectaba, digamos, a la población, tanto propietarios como sectores populares, es que la producción de añil está totalmente paralizada por dos razones. Una, por las pandemias de langostas que se comían todo, el añil, el maíz, el frijol. Entonces la gente, es una época de muchas hambrunas, de mucha falta de alimentos,
y desempleo porque mucha siembra del añil está totalmente congelada, a tal grado que los mismos criollos hacendados están demandando cambio de producto. Hay que mencionar que el añil era el producto de mayor exportación y el número 1 para la Intendencia de San Salvador y para todo Centroamérica. El añil era fundamental, digamos, para el caso salvadoreño en especial, pero también era el producto principal en esta época. Y bueno, está en esa crisis. Entonces, esta crisis política más la crisis económica y además los nuevos elementos de la nueva política que se están viviendo a partir de las cortes generales que se están reuniendo en España, por la falta del rey había que retomar, digamos, la soberanía. Entonces, la soberanía recae en el pueblo en estas circunstancias, digamos, es todo un principio desde la Edad Media, y se están haciendo cambios trascendentales en la monarquía. Tres jugaron un papel importante. Uno, el decreto en el que se acababan las repúblicas de indios, las repúblicas de españoles, y se planteaba la igualdad. 2, fin del tributo, y 3, la ciudadanía. Entonces, estos nuevos, digamos, espacios y paradigmas políticos van a generar, digamos, un nuevo curso a los distintos movimientos políticos que habían en la época, porque no solo es uno, sino que son varios con diferentes planteamientos y diferentes sectores sociales a los que representan. En esta historia estamos hablando de los 1800, 1808, 1815, 16, hasta llegar a la independencia, en donde nos dice Eugenia toda esta parte de crisis pues, económica, de movimientos políticos. ¿Qué tan fuerte era, digamos, los movimientos nacionales? No estamos hablando de los peninsulares que estaban acá. ¿Qué tan sólido? ¿Cómo estaba ese proceso? Mira, hablar de movimientos nacionales es como muy temprano, ¿no? En realidad lo que tenemos es un proceso que desemboca en la independencia del Reino de Guatemala, que de repente hoy se nos olvida y los países terminan celebrando la independencia cada quien por separado, ¿no? Como que se hubieran dado declaraciones diferentes. Era una república centroamericana. Exacto, es el Reino de Guatemala el que se independiza, y en consecuencia, entonces, hay cierta movilización en las diferentes provincias, no es solamente en una. En nuestro caso, la historiografía de corte más nacionalista, podríamos decir, tiende a destacar mucho el protagonismo e incluso una cierta opción independentista más temprana incluso que en el resto de Centroamérica. Pero entonces, insisto, es toda Centroamérica con más o menos participación, más o menos involucramiento según cada región, ¿no? Entonces, llegado el momento, entonces hay una declaratoria de independencia que también tiene que leerse en clave del contexto de lo que estaba aconteciendo en el resto de los dominios hispánicos, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, la influencia de la independencia de la Nueva España, lo que hoy decimos México, pues va a ser sumamente importante, no solamente porque estimula ciertas ideas independentistas que ya estaban en algunos grupos, pero en cierto modo también invita de una manera muy peculiar al Reino de Guatemala a que también declare la independencia. Entonces, hay una confluencia de diferentes iniciativas, ¿no? Gente en el Reino de Guatemala que desde hace rato está buscando la independencia, que como Eugenia decía, está compuesta por diferentes sectores, ¿no? De la élite, de los grupos más populares, y también lo que está pasando afuera. En México va a ser muy importante, pero también ya se conocen todos los movimientos independentistas en Sudamérica, y además hay un detalle adicional, la extrema debilidad a la cual ha llegado la monarquía hispánica en un proceso de deterioro de su poder
que viene desde la invasión francesa e incluso más por las guerras que ha tenido antes con Inglaterra, con Francia. Entonces hay una confluencia de factores, tanto a nivel interno como a nivel externo, que desembocan en esa declaratoria del 15 de septiembre, que también tiene sus particularidades, ¿no? Según la historia oficial, siempre se nos ha transmitido en las escuelas a lo largo de las generaciones los próceres, protagonistas de esta independencia. Realmente, ¿cuál fue este papel de estos próceres de los cuales se nos ha hablado? ¿Qué intereses representaban? Claro. Bueno, como decía al principio, hay diferentes movimientos políticos, hay que diferenciar. No mezclar los movimientos populares que terminaron en sublevaciones, en motines. Esto sucedió, por ejemplo, en 1811, con lo que pasó, digamos, ya en 1821. Digamos, en 1811 lo que hay son movimientos populares de pueblos, de indios, de ladinos, de mulatos, por demandas anticoloniales, por demandas locales, por demandas fiscales y contra el mal gobierno. En su declaratoria decían, no queremos que solo se gobiernen para ellos, queremos un gobierno también para nosotros. Eso se lo decían a las autoridades criollas y españolas que estaban en el poder. Ellos tenían sus propios ayuntamientos, sus propios cabildos, pero dependían en la época colonial de los cabildos españoles. Entonces, en 1811 lo que hay es un movimiento popular y aquí quiero aclarar que la historiografía liberal, nacionalista, ha retomado la versión que la élite criolla construyó desde estas épocas sobre este movimiento. Sí, porque siempre se habla de hacendados, latifundistas, sí, de la élite, ¿no? Claro, ellos se adjudicaron el liderazgo de este movimiento y por recientes investigaciones que se han hecho, yo en lo particular he hecho una investigación en la que se demuestra que los próceres, al menos en esta ocasión, reprimieron y trataron de pacificar, entre comillas, pero se pacificó con milicias y con sermones, llamándolos a la subordinación, llamándolos a que no podía ser que estuvieran en contra de las autoridades superiores. Entonces hay que diferenciar, este movimiento fue más bien popular, no se planteó independencia, como lo ha dicho la historiografía liberal nacionalista, y que aún en la actualidad se sigue repitiendo esta misma versión. Para el 21, lo que sí vamos a ver es un movimiento criollo autonomista. Aquí no están los sectores subalternos, los sectores populares. Es un movimiento de criollos, básicamente, donde también participan peninsulares, también participan algunos de ascendencia mulata, pero esencialmente son las demandas criollas. Y que, como tú dices, son los hacendados, son los que tienen el poder, digamos, político, no alto, pero sí están en los ayuntamientos, están en cargos públicos, pero precisamente porque tienen el poder económico de la provincia, y esto lo vamos a ver en toda la América hispánica, las élites locales y las élites de las ciudades más importantes, las élites económicas, hacendadas, comerciantes, junto con sectores como los militares y el clero, son los que declaran independencia. O sea, no son los sectores indios, mulatos, en ninguna parte. La independencia es un proyecto básicamente de las élites políticas y de las élites económicas que en ese entonces dominaban las colonias de la monarquía. Se hablan de varios intentos, ¿no? El 5 de noviembre de 1811, estamos hablando del primero. Después hay en enero de 1814 un segundo intento. Ahí hay un personaje, Pedro Pablo Castillo, que ha sido como de los que más nos han dado a conocer en la historia. ¿Cuál es este movimiento que encabeza este personaje histórico? Como aconteció en 1811, en el 14 hay un brote de descontento. No es un movimiento que aglutine digamos, a toda la sociedad, sino que son ciertos sectores, en este caso sobre todo alcaldes,
que están descontentos de las situaciones. Hay un proceso electoral de por medio en donde ha habido gente que no ha quedado muy conforme. Y como decía Eugenia, son momentos diferentes. Entonces, en el 14, digamos, tiene menos resonancia que el anterior de 1811. Quizás porque en el 11 hay como otros más pueblos involucrados. Y quizás porque a posteriori se le dio en llamar al movimiento de 1811 el primer grito de independencia. Que eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, ahí el primero, ¿cuál sería el segundo? El último, pues nunca se va a saber. Entonces, a posteriori se establece como un encadenamiento, 1811, 1814, 1821. En el 14 Pedro Pablo Castillo era alcalde, ¿no? Era alcalde, pero insisto, hay una movilización no necesariamente independentista, al igual que en el 11, pero cuando ya se da la declaratoria de independencia y sobre todo cuando se comienza a escribir la historia de la independencia, a veces con base en las memorias de los participantes, entonces esas diferencias se anulan y se ve todo como un solo proceso unilineal que arranca en el 11 y desemboca con la declaratoria en 1821. Pero en realidad, como decía Eugenia, la cuestión es mucho más compleja. O sea que 1821 es como el último registro, el 15 de septiembre. Había que aclarar que el 11 no es de independencia, no es un proyecto de independencia. Lo que acabo de explicar, que hay pueblos, hay levantamientos de indios, de mulatos, de ladinos en Santa Ana, Metapán, Santiago Nonualco, Zacatecoluca, Cojutepeque, San Salvador. Y es bien interesante, es un proyecto, es una red de motines. No están aislados, todos están planteando las mismas demandas. Lo que pasa es que se ha hablado del primer grito de independencia porque esa es la versión de la élite criolla que quiso decir de esto, pero en verdad la élite criolla en ese momento reprimió a ese movimiento popular. Es bien importante que lo registremos. Pero eso no se registra, ¿no? Lo que pasa es que no se ha registrado porque lo que ha prevalecido es la versión de la élite criolla, la que triunfó después de la independencia y que se quedó en el poder y que, bueno, ese discurso liberal, ¿por qué se hizo? Lo que pasa es que en este mundo, en esta época donde la unidad, la nación se quería expresar como una unidad, la nueva nación, se trató de hacer una versión de la historia un poco acomodada al proyecto criollo liberal. Y bueno, hubo invención al decir que ellos habían sido los líderes. Y bien interesante porque desde lo que se puede ver en la documentación, se puede decir que lo que celebraba la élite criolla no son los levantamientos, sino que lo que celebraba la élite criolla es haber aplastado el levantamiento. Esto yo creo que es importante que en la escuela, en la versión de la historia que El Salvador debe de empezar a construir sobre estos temas, es necesario ahondar más en los sucesos reales y ya no seguir repitiendo la versión de la élite criolla. Es bien importante para ir rompiendo con esta memoria histórica bastante tergiversada. A ver, ustedes como parte de la academia de la Universidad del Salvador, que forman gente que está estudiando historia, que además es una carrera de reciente creación en la Universidad del Salvador, ¿cómo, Carlos Gregorio, cómo recomiendan a los estudiantes que se vayan a estas fuentes históricas justo para, como dice Eugenia, desdibujar o más bien rescatar esa historia que no se ha contado? Mira, es complicado porque en realidad, como planteaba Eugenia, ya hay un discurso dominante, un discurso hegemónico que se ha construido por mucho tiempo y que ya ha sido cuestionado anteriormente, o sea, tampoco es que nosotros estemos partiendo de cero. Por ejemplo, todo ese protagonismo de esta élite criolla que se apropia del proceso independentista fue muy cuestionado, por ejemplo, ya por los años 60, 70, por gente como Alejandro Dagoberto Marroquín, como Jorge Arias, el mismo Roque Dalton. Quisieron construir una
versión alternativa al proceso. Pero al igual que los liberales, de repente también exageran un poco la nota, ¿no? Si los liberales exaltaban en demasía el protagonismo de la élite, Marroquín, Dalton y otros también exaltaron quizás en demasía el protagonismo de lo que ellos llamaban los sectores populares. Yo pienso que no. Bueno, digo, si vos coges los discursos dominantes que al final de cuentas son simplificaciones de los procesos. Bueno, te voy a decir una frase de Dagoberto Marroquín, que yo respeto mucho, pero ahí faltó más investigación. Dagoberto Marroquín está diciendo que hubo levantamientos populares, pero que fueron los criollos los únicos capaces que podían darle cauce a las demandas de ese movimiento popular. Es decir, Marroquín está planteando que los sectores populares no van a ser capaces de dirigir ese movimiento popular. Entonces, yo opino que Dagoberto Marroquín, Roque Dalton, Pecorini también hicieron esfuerzos por hacer un giro distinto a las interpretaciones. Sin embargo, opino, estudiando lo que ellos han planteado, no lograron zafarse, digamos, del discurso liberal y siguen planteando independencia en 1811 y siguen planteando liderazgo de la élite criolla en esos movimientos. Más que de liderazgo, lo que ellos plantean es un oportunismo, no son capaces, digamos, de aplacar las iniciativas más populares y apropiárselas y coger el rumbo. Pero bueno, el otro punto es, ahí tendríamos como las dos versiones extremas. Ahora, en lo que decías vos, cómo llevar ese tema a las aulas, pues igual hay que considerar a qué nivel estás trabajando, ¿no? Entonces, una cosa es la independencia para chicos de escuela primaria, para bachillerato o para universitarios. Son niveles diferentes. En todo caso, una cuestión que es clave es, en primer lugar, proporcionarle al estudiante, si ya tiene el nivel, que sería, digamos, en el caso de la universidad, como los discursos contrapuestos. Y luego acercarlo también, como decía Eugenia, a las fuentes primarias, que eso es clave. ¿Lo tenemos aquí en El Salvador o hay que irse a Guatemala? No, sí, lo tenemos. Sí tenemos. Hay aquí, hay en Guatemala. Hay, por ejemplo, hay mucho material. En la archivo, academia tienen mucho, en el archivo. En el Archivo Municipal de Sonsonate, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, pero obviamente que también el Archivo General de Centroamérica tiene cantidades, incluso en el Archivo de Sevilla, el Archivo de India. Vamos a hacer un corte, me está diciendo producción que vamos al primer corte. Al regresar vamos a continuar hablando sobre esta gesta independentista y las versiones que también la juventud, la niñez y la sociedad en general debe conocer. Ya regresamos. Conversamos con dos historiadores de El Salvador y que dan clases en la Universidad de El Salvador justamente de historia, en esto que queremos hablar sobre una perspectiva histórica a 193 años de la independencia de Centroamérica. Otro punto es el tema de que, así como se ha escrito la historia, ¿verdad? La historia como haya sido, el papel de los personajes femeninos tampoco se registra. ¿Qué podemos decir de cuáles fueron este papel que jugaron las mujeres en estas luchas por la libertad, la justicia, la transformación? ¿Por qué se oculta esta parte también? Bueno, yo pensaría que no es que se oculte en parte, sino que tiene explicaciones de por qué no aparece. Y digamos, una explicación es que lo que ha prevalecido es la historia liberal, en la que el protagonismo lo tienen los líderes, los caudillos. Y en efecto, yo opino que en el caso de la provincia de San Salvador y en el caso de Centroamérica, bueno, en el caso particular de la provincia de San Salvador, en el proyecto autonomista, independentista de los criollos, no hay registros de mujeres involucradas en este proceso, en este movimiento tan directamente.
Por eso es que no aparecen también. Sí, a veces se dice, bueno, ¿por qué están ocultas? Hay que recordar que en estas épocas, hace 200 años, las mujeres en América, en Centroamérica y lo que eran las colonias, tenían un papel no tan público. Eso obviamente las lleva a que no aparezcan como líderes políticos o partícipes de los movimientos políticos, porque su lugar estaba en el ámbito doméstico. Ahora bien, sí no aparecen en el movimiento criollo, sí aparecen en otras partes. Por ejemplo, Dolores Bedoya, por ejemplo, participa en el movimiento que se está dando en la ciudad de Guatemala. Tenemos a otras mujeres en el ámbito hispanoamericano en estas mismas épocas, por ejemplo, Manuela Sáenz, que luchó con Simón Bolívar, o la Güera Rodríguez, que estuvo con Iturbide, o la corregidora de Querétaro, perdón, de José Querétaro. Ortiz de Domingo. Ajá, exacto, muy bien. Hay mujeres que participaron en los movimientos autonomistas y que después se volvieron independentistas. En San Salvador no los vemos. Si acaso vemos a la hermana de Manuel José Arce, por ejemplo, que cuando está preso en el 1814, ellas están luchando por sacarlo de prisión, ¿verdad? Y demandando su libertad. Sin embargo, no son líderes del movimiento político. Yo he registrado mujeres participando en las sublevaciones de 1811, en los motines populares. Por ejemplo, en el motín de Santa Ana hay 4 mujeres que las llevan presas hasta Guatemala, y son mujeres de los barrios alzados, que junto a los líderes, a los alcaldes de barrios y otros líderes de los barrios, participan muy activamente en el motín. También tenemos mujeres capturadas y metidas presas en la cárcel de Zacatecoluca, por ejemplo, del motín de Nahuizalco, que fue reprimido por las milicias de San Miguel. Entonces, lo que sí vamos a ver es en los motines coloniales de los pueblos, las mujeres van a participar en defensa de sus pueblos junto al resto de la población. Sin embargo, como mujeres criollas en el movimiento autonomista independentista, al menos en San Salvador, en la provincia, no está registrado. Cuando ustedes como docentes, Carlos Gregorio, piden a sus estudiantes en la etapa de la independencia de Centroamérica, trabajos de investigación, hablábamos hace un momento que sí se encuentran fuentes aquí, ¿y ustedes tienen alguna arista, alguna parte de la historia que ustedes pidan con algún énfasis en las investigaciones? Mira, eso depende de la agenda de trabajo que cada quien tenga, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, en los últimos años me dediqué sobre todo al análisis historiográfico, es decir, a estudiar cómo en diferentes momentos se ha visto, se ha interpretado el proceso de independencia, de qué manera han habido cambios, digamos, en narrativas históricas respecto a este proceso, y también a la forma como a posteriori se ha celebrado la independencia. Porque todo lo que estamos hablando ahorita solo tiene sentido porque hay una recurrente celebración, conmemoración de estos procesos, que implica que cada septiembre, cada 15 de septiembre, el tema se pone de nuevo en escena, y generalmente nosotros tendemos a pensar que se celebra tal y como se está celebrando hoy en día. Y esas celebraciones también han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Tanto porque hay un tema ahí como de modas en las fiestas cívicas, pero también porque las narrativas de la independencia, con todo y que hay un discurso dominante, como ya habíamos dicho antes, también tienden a cambiar. Entonces, en ciertos momentos se hacen énfasis en algunos aspectos, en otros momentos se hace énfasis en otros aspectos. Entonces,
digamos que hay como una doble vertiente. Se puede estudiar el proceso de independencia mismo, eso es importante, pero también se puede estudiar la manera en que se ha escrito la historia de la independencia, que no es un proceso acabado, y también se puede estudiar la forma como se ha celebrado la independencia. Hay múltiples posibilidades. Pero también decir que el proceso de independencia ha sido quizás de los temas más estudiados en la historiografía salvadoreña, solo que, como hemos dicho, desde la perspectiva liberal, nacionalista. Y lo que decía Carlos Gregorio, que pareciera que nos acordamos en El Salvador de que hay historia siempre los 15 de septiembre. ¿Pero por qué? Es que se hizo un mito fundacional en la memoria histórica. Esto del 15 de septiembre, el primer grito de independencia del 5 de noviembre, que se ha tergiversado totalmente y se ha manipulado por parte de los grupos de poder que se establecieron después de la independencia, y se creó un mito fundacional de la nueva nación. Esa es la razón de por qué todo el tiempo le estamos dando y dando al 15 de septiembre. También hay que aclarar, no somos únicamente nosotros los que hemos caído en esa situación, o sea, claro, eso es común a todos los estados nacionales que siempre tienen que tener como piedras fundacionales en su historia. Un asidero, ¿no? No, claro, pero entonces, allí lo que ha prevalecido en América Latina es la versión liberal de la historia. Claro, esa es la razón. claro. Esa es la razón. Pero digamos que hay como un registro común para toda América Latina, pero Sí, igualmente podemos ir a la historia de otras naciones que incluso que no han pasado por un proceso de independencia y siempre tendrán otras efemérides que celebrar, que conmemorar, que igualmente han sido objeto de, yo no diría tergiversaciones, sino de múltiples versiones, a veces contradictorias, pero que al final hay un discurso que se impone y es el que termina como marcando las celebraciones. Lo que pasa es que yo comparo mucho con lo que está el proceso de la historiografía de México. México ha roto desde hace mucho tiempo, puede persistir la historia liberal, pero ahora se hace una nueva historia. Y la nueva historia se mete ya no solo en los grandes acontecimientos, sino que está totalmente enriquecida la nueva historiografía mexicana a partir de los estudios locales y de otros procesos diversos de la sociedad. Esto no ha pasado en El Salvador. ¿Por qué? Porque apenas tenemos una historia, digamos, académica muy incipiente, 11 años. Pero es interesante lo que tú preguntabas, cómo en los estudiantes, a pesar de que son 11 años, opino que al principio se dedicaban más, hubo un tiempo que a Colonia, pero 11 años ahora, de haberse creado la carrera de historia en El Salvador, en la universidad. Exacto, entonces hay apenas pocas generaciones ya con trabajos de tesis. Pero percibo que ahora los estudiantes, y eso me parece muy rico, están mucho más de cara a su presente. Y eso va a ser bien importante, que la historia también se vuelque en un país tan emergente como este, en el que es necesario a lo mejor comenzar desde la historia presente para irnos hacia atrás. Yo creo que va a ser mucho más rico. Y ustedes como historiadores, historiadora, ¿cómo al término de la firma de la independencia, cómo valoran que fue la experiencia de la unión de repúblicas centroamericanas? Si realmente esto se mantuvo, cuánto tiempo, por qué se fracturó, qué pasó ahí. Mira, la experiencia federal fue, yo diría, traumática para Centroamérica. Centroamérica más bien recorrió en poco tiempo de un salto en su historia para la cual aparentemente todavía no estamos preparados. Digamos, esas élites criollas que dan la declaración de independencia y los grupos que posteriormente van a regir el proyecto federal, la verdad es que tuvieron que ir como aprendiendo en el camino. Y además tuvieron que lidiar con una serie de factores adversos, podríamos decir, y con una serie de intereses provinciales, locales, que dieron al traste con el proyecto. Entonces, es sumamente paradójico que
el Reino de Guatemala logra una independencia de una forma muy pacífica, podríamos decir. O sea, no caemos en las guerras de la Nueva España, de la Nueva Granada, ni nada por el estilo. Y paradójicamente, un par de meses después, ya estamos en guerra. Y no en guerra contra la monarquía hispánica, sino una guerra interna. Sí, pero ahí hay una explicación, al menos yo planteo lo siguiente, que el 15 de septiembre, el acta de independencia es una acta pactada. ¿Pactada por quiénes? Las élites criollas provinciales, por ejemplo, está firmando Matías Delgado en representación de la provincia de San Salvador, pero también están otros sectores conservadores, sectores centralistas del Reino de Guatemala. Entonces estamos viendo un pacto de élites políticas y económicas diversas que tenían intereses diferentes. Esto le da el traste a cualquier proyecto político. Es más, el Acta de Independencia no define hacia dónde se enrumba el destino de Centroamérica, sino que dice, vamos a hacer un congreso para definir qué vamos a hacer, prácticamente qué gobierno vamos a hacer. Pero esto se explica claramente porque no se ponían de acuerdo. Entonces, cuando inició el proceso con la anexión fue, entonces, lo que claramente se ve son dos proyectos, digamos, en Centroamérica, más claramente, los centralistas y los autonomistas provincianos, de las provincias. El conflicto central de la Federación Centroamericana va a ser entonces el poder central de la ciudad de Guatemala, que quería seguir siendo ciudad central de toda la Centroamérica. Y precisamente las provincias van a querer independencia, precisamente no para romper con la monarquía española que estaba tan lejos, para romper con la ciudad de Guatemala, que tenía un dominio económico, político y de recursos a beneficio de la ciudad de Guatemala, a beneficio de esas élites. Entonces, el conflicto de la Federación Centroamérica es precisamente ese, un conflicto interélites, centralistas y autonomistas republicanas de las provincias. Vamos a hacer un nuevo corte y al regresar vamos a ver cuáles fueron también los saldos pendientes y los siguientes movimientos que se dieron después de 1821. Esto será a regresar con esta compañía de historiadora e historiador de El Salvador. Ya regresamos. Bueno, hablamos de estos 193 años de independencia. Estamos tratando de ver cómo fue el inicio, así aquí con la gente que conoce del tema. Hablábamos si quedaron algunos saldos pendientes, sobre todo que provocan otros sucesos de lucha, como el caso de, Anastasio Aquino de 1832, esta insurrección que dirige este líder. Si nos pudiera contar cómo es esta rebelión indígena, ¿qué pasa después del 21? Mira, lo de saldos pendientes es un poquito complicado. Yo diría que lo que sucede es que la independencia es sobre todo, como ya decía Eugenia, un evento político que marca, digamos, el terreno en el plano de las relaciones de poder político. Pero desencadena procesos que terminan afectando positiva o negativamente a diferentes grupos sociales. Para el caso, al suprimir la independencia, las diferencias que habían estado durante mucho largo tiempo en la colonia entre ladinos e indígenas, que de repente pasan a ser los que caben en la categoría de ciudadanos. Entonces ahí se trastocan las relaciones de poder entre estos grupos. Pero además, como ya vimos, hay un sector de la élite que, digamos, gana la mayor parte en este proceso. Entonces las relaciones sociales, políticas se alteran significativamente. Al hacer un balance resulta que son los indígenas los que menos ganan, o por lo menos que perciben que no han sido beneficiados, sino más bien han sido dañados en sus intereses. Por el contrario, los ladinos, que antes estaban prácticamente excluidos de la sociedad, al menos en términos legales, porque la legislación colonial no los consideraba, con la ciudadanía ganan mucho.
y terminan, digamos, atacando los intereses de los indígenas. Y entonces ahí se va a generar un roce muy fuerte. La rebelión de Anastasio Aquino y los nonualcos refleja ese cambio de relaciones de poder. Y estos indígenas, su levantamiento, más bien, lo que muestra es la inconformidad de estos grupos que sienten que para ellos la independencia y sobre todo esa nueva categoría de ciudadanos, en lugar de beneficiarlos, los afecta negativamente. Y es así como se puede explicar no solamente el levantamiento de Aquino, que es importante, pero es solo uno de los muchos levantamientos que hay acá durante el siglo XIX. Es por la expropiación de tierra, ¿no? No, no solamente. En realidad no hay expropiación de tierra, lo que hay es amenaza de expropiación de tierras. Es pérdida de autonomía. Pero pierden mucho su gobierno local y además de eso están sometidos a una serie de obligaciones, por ejemplo el impuesto per cápita. No es que los indígenas no tributaran, no pagaran impuestos en la colonia, pero bajo otra modalidad. Pero cuando le dicen el impuesto hoy en la República es per cápita, se resiente más. Reclutamientos forzosos para las guerras civiles, obligaciones adicionales en obras públicas, etc. Hay una serie de elementos que generan descontento. Y entonces ellos se levantan justamente tratando de recuperar, o por lo menos tratando de parar esas agresiones que les afectan en demasía. Entonces son movimientos que tienen una agenda, podríamos decir, como muy limitada. No están en ningún momento tratando de apoderarse del gobierno, no está eso en su agenda. Su agenda es simplemente la defensa de su autonomía. La defensa de sus intereses, de su autonomía, para lo cual obviamente tienen que recurrir a las armas porque no les queda otra opción. Pero insisto, el de Aquino es muy importante, pero no es el único. Y a todo lo largo del siglo XIX se van a ir dando cada cierto tiempo esos levantamientos en la región de los Izalcos, la región de los Nonualcos, la región de los Cojutepeques. Pero lastimosamente todo el mundo habla de Anastasio Aquino como si hubiese sido el único movimiento. Son muchos más. Hay mucho más. Sí. Y además es interesante también ver que la independencia no fue una ruptura total. Hay hilos importantes en temas de gobierno, en temas culturales que persistieron. Uno es el racismo, por ejemplo, un racismo al mulataje, un racismo al indio. Eso perdura hasta el día de hoy, digamos. Ahí sí hay todavía una cuenta pendiente en la sociedad, ¿verdad? Superar eso va a ser muy útil para el buen vivir, digamos, de la sociedad. Bueno, pero por otro lado también hay otras continuidades desde la colonia, y es que, por ejemplo, los pueblos, como decía Carlos Gregorio, en lugar de perder tierras, al menos en estas primeras décadas del 19, las ganaron porque eran útiles hacer alianzas, los caudillos militares, por ejemplo, de las guerras federales con los indígenas, y les retropagaban, digamos, apoyos militares con tierras. Entonces ellos aprovechaban, hacían alianzas. Al mismo tiempo es interesante cómo los pueblos de indios y de ladinos están haciendo alianzas en estas épocas con los líderes criollos y caudillos militares por conseguir tierras, por conseguir un nombre de vía a su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, a la larga, digamos, ya para la década del 80, estas tierras que fueron ganando durante el siglo XIX las van a perder en el 80 con las reformas liberales, hasta que terminan sin tierras, y ese va a ser el otro salto que da la explosión social del 32, por ejemplo, la falta de tierras. 1932, el levantamiento indígena, ¿verdad?, contra la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, marca también esa, que podríamos decirle, continuidad de lucha. Es decir, entonces con la independencia los pueblos pierden autonomía. Y eso es importante, eso era un resentimiento muy importante que va a perdurar en estos y que se expresa en estos levantamientos posteriores. Bueno, ¿a cuántos años? Casi 200 años de distancia de esas conmemoraciones, celebraciones, a 2 siglos de estos acontecimientos. ¿Qué reflexión podríamos hacer? Y sobre todo cuando estas celebraciones ahora de pronto tienen
las bandas que antes se llamaban de guerra, ahora de paz, cachiporristas, estas ideas que predominan en el imaginario colectivo. ¿Cuál sería como la reflexión de cómo volver a revisar esta historia nuestra? Mira, hay múltiples maneras. Para empezar, digamos, que la gente conozca que en este proceso, como en todos los procesos que vive una sociedad, no se pueden hacer valoraciones absolutas. A veces la gente tiende a quitarle méritos al tema de la independencia, en tanto que te dice que en realidad que benefició a unos pocos, que no nos condujo a mayor cosa. Eso no es así. En todo proceso siempre hay ganadores y perdedores, y siempre hay un avance que al final de cuentas se va a ver en algún momento. Entonces, cuando se estudia la independencia, el gran problema es que hay gente que quiere ver la independencia como una revolución, y la independencia no fue una revolución, al menos no en los términos en que nosotros actualmente concebimos una revolución. Quizás en términos estrictamente políticos sí lo fue. O sea, se rompe con la metrópoli, y además de eso, se instaura un régimen político que para aquellos años era muy adelantado. O sea, el sistema republicano, el sistema constitucional que se instaura en Centroamérica y en América Latina, si se compara con lo que se estaba haciendo en Europa, por ejemplo, es, yo diría, casi de vanguardia en cuanto a otorgamiento de derechos políticos. Eso es sumamente importante. Las constituciones nuestras, por lo menos la del 24, comparadas con otras constituciones, son constituciones muy adelantadas. De repente, dicen algunos, demasiado adelantadas para la época. Entonces hay que hacer ese balance positivo. El gran problema es que de repente no se sabe qué hacer con esa independencia. No se sabe hacia dónde apuntar. Y claro, después vienen las visiones desencantadas, pero eso es a posteriori. En todo caso, lo clave es conocer mejor lo sucedido. Y en ese sentido, pues lastimosamente, resulta que siempre hay simplificaciones extremas de los procesos históricos. Eso lo podemos ver tanto con el tema de la independencia como en el tema de la historia más reciente del país. Entonces, termina imponiéndose unas versiones a veces excesivamente simplistas que quitan toda la riqueza que puede subyacer en estos procesos, y que de repente entonces, de ser tan simplistas, hacen que la gente al final de cuentas le pierda interés en la cosa. Cuando en realidad son procesos mucho más ricos que debieran conocerse mejor para poder entenderse y valorarse mejor. En esta línea, ya para ir cerrando, Eugenia, la importancia de retomar esta historia, esta memoria histórica para la población, para los docentes, para los estudiantes, para la sociedad en general. Sí, retomando lo que dice Carlos Gregorio, habría que también ver mucho más a largo plazo. Yo pensaría, digamos, se me ocurren tres temas importantes. Uno, que en El Salvador la política educativa tiene que retomar el tema de la historia. Ya no es posible seguir con políticas educativas en primaria, secundaria, universidad, donde la historia no existe. Y cada vez más este país va hacia eso. Está bien, me parece interesante, bueno, la tecnología, digamos, interesante las matemáticas, porque eso desarrolla totalmente la capacidad mental de los estudiantes, pero ya no podemos dejar a un lado el tema de la historia, porque esto es importante para recuperar una memoria colectiva nuestra, no la tenemos. Y cuando queremos recordamos estas historias que ya mucha gente ya no las quiere oír. El grito de independencia, el primer grito, ya la gente ya está harta de ese discurso. Entonces necesitamos fortalecer la construcción de la historia salvadoreña para que la retome la misma sociedad. Por otro lado, yo pienso que, como tú decías, quizás una cosa pendiente que tiene El Salvador desde estas épocas es este racismo. Es decir, está latente en el trato social,
en El Salvador un racismo que viene de estas épocas. Entonces también aquí dentro de las políticas culturales, que tiene que retomar el país es precisamente superar este racismo para equilibrar más un trato social. Bueno, se nos fue como agua el tiempo. Gracias a Carlos Gregorio López, a Eugenia López, no son hermanos, por esta noche tan ilustrativa, y esperamos a usted, amiga, amigo, que también le haya dado la cosquillita de seguir investigando estos procesos históricos a 193 años de la independencia de Centroamérica. Muchísimas gracias por su sintonía y muchísimas gracias a ustedes por haber venido aquí. Y a usted, amiga, amigo, a las 7 de la noche, recuerde que siempre tiene una cita aquí en Gen TV Opiniones. Que descanse.